Aló, aló. Por favor, me indican ahí si me escuchan. Buenas tardes, ingeniero Ángelo. Sí, señor, sí se le escucha. Bien, entonces, bienvenidos nuevamente. Le doy la bienvenida a los que están presentes acá, a Sergio, a Cristian, a Nelson, a Leonardo, a Carlos, a Elizabeth, a Sneider. Bienvenidos a todos. Pues vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio a la web de la tarde de hoy. Me presento, mi nombre es Ángelo Quintero Reyes. Yo soy ingeniero de sistemas. En este momento estoy a cargo del curso como director del curso de programación de sitios web. Los tutores que se encuentran a cargo en el curso son el ingeniero Hilarión, Francisco Hilarión, y el ingeniero Carlos Humberto Vargas. Son los que se encuentran a cargo de los diferentes cursos. Entonces, voy a compartirles la presentación que vamos a manejar el día de hoy. Vamos a hacer una revisión de la guía de actividades. Vamos a mirar cuáles son las herramientas necesarias para esta actividad. Vamos a hacer rápidamente, voy a mostrarle a través de unos pantallazos la instalación del servidor Apache. Es algo sencillo. Cómo se hace la verificación de la instalación del servidor Apache. Vamos a revisar el modelo vista controlador y para terminar la planificación de proyectos web. Entonces, teniendo en cuenta esa presentación, vamos a revisar la guía de actividades que corresponde para la fase 2. Entonces, les voy a compartir la presentación. Guía de actividades. Bien, entonces, como les mencionaba, la fase 2, que es planeación de sitios web, finaliza el día 15 de marzo del 15 de marzo de este año. El objetivo de la actividad es poder presentar una propuesta de sitio web interactivo. Estamos hablando, tiene que ser interactivo porque es el usuario quien va a interactuar con el software. El software a través de backend lo articulamos con una base de datos. La actividad consiste en que el grupo debe realizar actividades citadas a continuación basado en este requerimiento. Entonces, nos encontramos con el planteamiento de una empresa que se llama Component 2023. Es una empresa que se dedica a la comercialización, como lo indica el párrafo, no solamente de computadores e impresoras, sino de los accesorios también. Entonces, aquí en esa redacción se ha planteado un inconveniente, un problema, y ese cuando se venden una cantidad de productos que se ofrecen a los clientes, se presume que hay unos productos, pero cuando se revisa esa cantidad en existencia no aparecen. Entonces hay un problema en relación al inventario, relaciona que el inventario está funcionando mal, y si el inventario funciona mal, entonces trae inconvenientes tanto para los clientes como para los proveedores. Por lo tanto, ¿qué se requiere o qué está solicitando el cliente o la empresa? Se requiere un aplicativo web que pueda controlar esa gestión, esa venta de esos productos que vende la empresa Component 2023. Entonces, esta actividad empieza con ese planteamiento de esa empresa, de esa comercializadora, y se pide que a través de una infografía, ustedes pueden trabajar la infografía en cualquier herramienta, en Canva, en Geniali, cualquier otra herramienta que ustedes quieran trabajar. En esa infografía se registren las actividades que van a conformar esa propuesta. Desde la necesidad que se va a satisfacer, que es, diríamos,
la formulación del problema, hasta la descripción del modelo vista controlador, que tiene que ser en inglés. Quiero comentarles algo, y es que no solamente en el campo académico, sino en el campo profesional inclusive, desde los programadores y desarrolladores, hay un problema, y es que los mismos desarrolladores y programadores, los mismos profesionales que están en el campo, no saben cómo presentar una propuesta para un proyecto sitio web. Muchos de ellos empiezan, después de que les plantean el proyecto, el negocio, empiezan a codificar, no saben cómo presentar una propuesta sustentada como tal, con todos los pasos que se requieren ante un gerente, ante un cliente, ante una mesa directiva. Entonces es por eso que nosotros hemos planteado en el curso esta fase que se llama planeación de sitios web. La planeación de sitios web es de vital importancia, porque ustedes conocen desde la formulación del problema para saber cuál es la necesidad que se va a satisfacer. Y si yo conozco esa necesidad, conozco el objetivo general, conozco las actividades específicas que voy a realizar, en un 100% ese proyecto funciona, porque conozco en su contexto, en todo su contexto globalmente, el problema. Cuando no se sabe presentar una propuesta, esa propuesta para el desarrollo del sitio web, pues ahí se viene una serie de circunstancias. Por ejemplo, se desconoce el cobro, cuánto voy a cobrar, pueden cobrar o demasiado frente a lo que se está solicitando, o el valor puede ser infravalorado, porque realmente el programador, el profesional, no conoce cómo se presenta esa propuesta. Cuando yo hago todos los pasos que me indica a mí una propuesta que está bien estructurada, sea ciencia cierta cuáles son los costos, cuál es el hardware que yo voy a necesitar, cuál es el software que voy a necesitar, cuál es el talento humano que yo voy a necesitar. Quiero compartirles este formato. Este formato les dice paso a paso a ustedes cómo pueden empezar a diligenciar esa infografía. Es una tabla en la cual, quiero aclararles, no es una tabla donde ustedes van a registrar y la van a presentar como trabajo, no, porque el trabajo indica que tenemos que presentar una infografía, que ustedes tienen que presentar una infografía. Pero como la infografía me pide a mí una serie de actividades, una serie de elementos, como cuáles: necesidad que se va a satisfacer, objetivo de la propuesta, requerimientos funcionales, 3 requerimientos no funcionales, actividades relacionadas con requerimientos, diseño, implementación, pruebas y demás, para no leer en este momento todos los ítems. Entonces, este formato que yo les presento acá les va a ayudar muchísimo. Les va a ayudar muchísimo porque cuando me dicen a mí, o cuando le dicen al programador o desarrollador, ¿cuál es el problema que se va a satisfacer?, pues podemos empezar a patinar, ¿no? Pero si yo sé que el problema se compone de 3 partes: interrogante, un verbo más un objeto, y una pregunta que me dice a través de qué, si yo la contesto y logro identificar el problema de esa empresa, ya tengo solucionado casi todo el proyecto. Yo aquí estoy ubicando un ejemplo. El interrogante sería ¿cómo? Si yo le agrego un verbo y digo, este es un ejemplo, no para que lo copien tal cual, pero es un ejemplo que les pueda ayudar. Dice, ¿cómo minimizar las pérdidas de la empresa? Ustedes pueden escribir otro verbo. ¿Cómo mejorar el inventario de la empresa Component SaaS? Entonces, ahí ya voy armando mi problema y voy identificando la necesidad que necesito resolver a través de ese aplicativo. Entonces, hay un interrogante que antecede al verbo y al objeto. El verbo es minimizar en este caso, yo lo puedo reemplazar por otro, pero tiene que estar relacionado con el proyecto que vamos a presentar.
Entonces, vuelvo y les digo, si yo coloco cómo mejorar, entonces es el verbo y el objeto, el inventario de la empresa Component SaaS a través de, entonces le digo a través de qué, de un diseño de un aplicativo cliente-servidor interactivo. Entonces, ya yo ahí tengo un problema identificado porque cuando yo leo las tres partes que ustedes pueden ver acá en la formulación del problema, tiene una secuencia. ¿Cómo mejorar el inventario? Ya he logrado conectar dos partes de ese problema. Yo, ¿cómo mejorar el inventario de la empresa SaaS? Mediante, a través del diseño de un aplicativo interactivo del lado del cliente y del lado del servidor. Tiene mucho más sentido porque es secuencial, hay coherencia frente a ese problema. Entonces, si yo contesto adecuadamente eso, puedo responder a este primer ítem que se llama necesidad, que se va a satisfacer. ¿Sí? Esto lo tienen que plasmar, como les digo, en una infografía. Esa infografía, por favor, buscan e investigan. No es un mapa conceptual, no es un mapa mental, no es un cuadro, no es una línea de tiempo, es una infografía interactiva. Entonces ustedes como futuros ingenieros, entonces son creativos, se inspiran, investigan y dicen, voy a hacer la infografía en Geniali o voy a hacer la infografía en Canva o si tienen otra herramienta, lo importante es que sea una infografía. Listo, entonces en esa infografía vamos a plasmar ya ese primer ítem. ¿Qué me pide la propuesta también? Me pide un objetivo de la propuesta valor. Entonces, uno dice que es un objetivo. Entonces, a través del formato, yo les puedo orientar acá y decirles, mire, un objetivo se construye también con tres cosas. Un verbo en infinitivo que me dice a mí qué se va a hacer. Una pregunta que dice cómo se va a hacer. Y otra pregunta, una tercera pregunta es para qué se va a hacer. Si yo respondo esas tres, frente al planteamiento que hice la guía Component SaaS, que vende productos de computador, accesorios de computador, entonces yo voy a obtener mi objetivo general global de la propuesta. Les coloco un ejemplo, por favor, no lo vayan a copiar tal cual, es un ejemplo que los va a ayudar y los va a orientar mucho. Yo coloco el verbo desarrollar y lo uno, dice desarrollar ¿qué? Voy a desarrollar un aplicativo web. ¿Cómo se va a hacer? Aquí dice a través de tecnologías del lado cliente y del lado servidor. Yo lo puedo cambiar mediante tecnologías front-end y back-end. Lo pueden cambiar. Y si respondo la tercera, ¿para qué se va a hacer? Con el fin de mejorar los inventarios o el inventario para clientes y proveedores. O sea, le puedo empezar a agregar cosas que corresponden a mi análisis. Entonces ya tiene más sentido cuando yo uno las tres partes y las leo de corrido y tiene significado y tiene sentido, ya obtenemos este segundo ítem que está acá, que se llama objetivo de la propuesta de valor. Ya tengo los dos primeros. El primero era la formulación del problema. ¿Qué es la necesidad que voy a satisfacer? El segundo me dice a mí el objetivo general. ¿Qué va a hacer? Ya cuando sé que hay una necesidad, ya hay un problema, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a desarrollar, voy a diseñar un aplicativo interactivo web. Le empiezo a agregar cosas a cada una de esas partes que empiecen a tener sentido y que yo pueda entender. Cuando armo esas tres partes ya empieza a tener sentido y ya lo puedo ubicar acá en como segundo ítem. Si tienen preguntas, al final voy a dar un espacio para preguntas, entonces pueden ahí escribirlas y al final les habilito el audio. Ustedes tienen audio y me pueden hacer las preguntas. Por el momento las pueden escribir y le doy respuesta al final. Bien, vamos con el tercer elemento. Hay unos requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. ¿Qué será eso de requerimientos funcionales y no funcionales?
Claro, uno puede ir a internet y buscar y van a encontrar las respuestas funcionales y no funcionales. Pero yo les quiero agregar algo, y es que hay unos objetivos específicos que parten de lo que es el ciclo de vida del desarrollo de software. Del ciclo de vida del desarrollo de software. Algunos autores ustedes podrán encontrar autores que digan, es que son 5, son 6, son 7 el ciclo de vida, las 5 fases o pasos. Pero yo aquí les muestro 4 con los que ustedes cuáles pueden trabajar y pueden perfectamente presentar esa infografía. El análisis, el diseño, la implementación y las pruebas. Ustedes pueden encontrar en internet con otros nombres, pero básicamente es eso, son 4 fases que están en orden. Es que uno encuentra en la práctica que la mayoría de los programadores o ingenieros de una vez empiezan a desarrollar código. Es decir, entran a la parte de implementación y eso está mal, porque hay muchas cosas que se empiezan a quedar en el tintero. Hay que devolverse a desarrollar módulos porque les quedó mal, porque habían entendido el problema de otra manera, entonces se pierde tiempo y el tiempo es valioso. La buena práctica es empezar con el análisis, ¿sí? Entonces, como la guía nos está pidiendo, como ustedes ven aquí en pantalla, y voy a centrarme en estos 3. 3 requerimientos funcionales, 3 requerimientos no funcionales, actividades a realizar, que son requerimientos, diseño, implementación y pruebas. Entonces, empezamos por el ciclo de vida que nos dice que que está el análisis, ¿cierto? Entonces, en el análisis, aquí hay un ejemplo. Es un ejemplo que no lo pueden copiar y pegar porque es un ejemplo que yo les coloco acá, pero ustedes lo deben describir a su manera para poder resolver el requerimiento que nos están pidiendo a través de la guía de Component SAS, ¿sí? ¿Qué es? En el análisis, uno empieza a levantar información acerca de los requerimientos para el desarrollo del programa, para el desarrollo del proyecto de sitio web. Y esa identificación de los requerimientos empieza cuando uno hace encuestas, entrevistas, se reúne con el cliente, se reúne con el gerente, se reúne con las directivas, se hace equipos de trabajo. Ese análisis empieza con eso, haciendo mesas de trabajo. Ahí salen los requerimientos funcionales y no funcionales. Y ahorita más adelante, ya al final les voy a explicar a través de la planificación de sitio web y van a entender qué es eso de requerimientos funcionales y no funcionales y no es complejo. Es sencillo, simplemente saber qué preguntas se hacen, saber el concepto de qué es un requerimiento funcional y saber el concepto de qué es un requerimiento no funcional y ahí tenemos ya la respuesta frente a eso. Pero mire que todo parte del análisis. Si ustedes redactan bien ese objetivo, ya tienen los requerimientos funcionales y no funcionales. Les coloco un ejemplo. Identificar los requerimientos del desarrollo de software a través de mesas de trabajo y entrevistas con el cliente con el fin de obtener requerimientos funcionales y no funcionales. Esa es una actividad. Esa es una de las actividades. Porque cuando yo voy a plasmar esto en el cronograma, todo tiene que quedar en función de las actividades. Y las actividades son verbos, son acciones que usted hace. Y una actividad es identificar los requerimientos para el proyecto, para el diseño del sitio web a través de encuestas y reuniones con el cliente para obtener los requerimientos. Entonces ya es una actividad. Pero como estamos hablando de requerimientos funcionales y no funcionales, entonces esas actividades, usted tiene que saber qué es un requerimiento funcional y no funcional para poder hacer la actividad. Entonces, el primer paso es plantear un objetivo frente a los requerimientos y esa es la etapa del análisis. Todo lo que usted haga en mesas de trabajo, reuniones, entrevistas, encuestas, llamadas telefónicas, reuniones vía Team, vía Adobe Connect, vía Skype, bueno, esas reuniones son las que le van a dar pie para poder hacer un buen análisis
identificar no solamente requerimientos, sino otras actividades dentro de la etapa de análisis. ¿Sí? Entonces ya tendríamos los requerimientos funcionales y no funcionales. Yo me quiero detener aquí un momento, porque ya ha ocurrido y yo sé que de pronto es una pregunta que va a surgir al final, y es frente al trabajo colaborativo. Es un trabajo colaborativo, es decir que lo ideal es que todos participen en la propuesta. Es lo ideal. Entonces, como son 3 requerimientos funcionales y 3 no funcionales, ustedes se pueden distribuir los requerimientos, o si quiere todos lo pueden hacer, que es perfecto en la medida que uno dice, yo hice 6 requerimientos, los comparto con mi grupo, y en el grupo definimos cuáles son los 3 que vamos a dejar. Puede ser que quede un requerimiento mío funcional y no funcional, puede ser que el de un compañero, el del estudiante B o C, se complemente y de ahí se reúnan los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que todos participen. Alguien puede decir, ¿y qué pasa si un compañero o de los 4 compañeros que tengo no participan? Entonces la actividad se presenta con los que participaron. Si solamente participó uno, entonces un estudiante entrega la propuesta. Si participaron 2, los 2 estudiantes presentan la propuesta. Si participaron 3, los 3 estudiantes presentan la propuesta. Entonces es un trabajo colaborativo donde ustedes pueden utilizar las estrategias que quieran, pero lo importante es hacer los aportes en el foro para que el tutor pueda ver los aportes y realimentarlos adecuadamente. Bien, continuamos. En la infografía también deben indicar cuáles son las actividades que van a realizar para diseño, implementación y pruebas. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿y qué actividades puedo colocar en el diseño? Entonces, el diseño, para darles una pauta, el diseño es todos los diagramas que yo hago para representar la estructura estática y dinámica del sistema, de la empresa, del proyecto. Vuelvo y repito, son todos los diagramas. Y al ser diagramas, son diagramas visuales, son gráficos, son diagramas, por ejemplo, el diagrama de flujo para algoritmos, el diagrama modelo entidad-relación, el diagrama estudio de casos, el diagrama de clases, el diagrama de objetos, el diagrama de colaboración de UML, el diagrama de secuencia, el diagrama de paquetes, el diagrama de actividades. Son todos los diagramas que yo utilizo previo a la codificación y que me van a servir a mí para codificar. Por eso se llama diseño. Aquí coloco un ejemplo. Diseñar el software a través de diagramas de flujo para dar cumplimiento a los requerimientos funcionales y no funcionales. Pero resulta que yo ya les di un listado de varios diagramas, no solo el diagrama de flujo. Entonces, diseñar los módulos de programación a través del modelo entidad-relación para dar cumplimiento a los requerimientos funcionales. Elaborar o diseñar el software o el aplicativo interactivo a través de diagramas de estudio de casos. Entonces yo empiezo ahí a redactar objetivos que se me convierten en actividades que yo coloco en el diseño. Llevamos 2 partes o 2 etapas o 2 fases del ciclo de vida del desarrollo de software, que es análisis y que es diseño. Entonces ya tengo ya unas actividades que empiezo a ubicar en mi infografía. En la infografía. Ya tengo requerimientos, ya tengo diseño. Nos podemos ir para implementación. La implementación no es otra cosa más que la codificación. Algunos lo llaman codificación, otros lo llaman implementación. Entonces, ahí también escribo a manera de verbo, a manera los objetivos. ¿Cuál es el objetivo que voy a hacer en la codificación? ¿Sí? Entonces, es la codificación, son los lenguajes con los que yo voy a codificar tanto front-end como back-end. ¿Sí? Front-end del lado del cliente y back-end del lado del servidor. Sí, son los códigos que yo voy a diseñar. Y aquí hay un ejemplo. Entonces, codificar el software a través de desarrollo web
del lado del cliente y del lado del servidor con el fin de responder a los diagramas de flujo establecidos. Vuelvo y recalco, no es copiar esta actividad, este objetivo como tal, porque no tiene sentido, pero es un ejemplo que les va a ayudar mucho. Porque mis códigos dependen de los diagramas que yo hago. Si yo identifico que tengo que hacer diagramas de estudio de casos y de secuencia, solamente esos dos, unido con el diagrama de flujos, entonces planteo 3 actividades frente a eso. Y ya tengo mis actividades para la codificación. Y luego viene una parte muy importante en esto que se llaman las pruebas. Las pruebas o validación del aplicativo no es otra cosa que las diferentes técnicas que podemos utilizar, para hacer esas pruebas de integridad, ¿sí? De los datos del sistema, que puede ser la caja negra, la caja blanca, las pruebas de humo, todas esas pruebas de software que yo puedo aplicar para validar perfectamente mi software utilizando todos los escenarios posibles. Un objetivo podría ser aplicar un plan de pruebas a través de pruebas de caja blanca con el fin de verificar la estructura del aplicativo realizado. Entonces, ahí ya con eso podemos empezar a imaginarnos otros objetivos, 2, 3 objetivos más o uno frente a eso y tenemos ya nuestra actividad relacionada con las pruebas. Ya tendríamos cubierta los funcionales, los no funcionales, la etapa de diseño, la implementación y las pruebas. Y podemos observar que todo esto nace desde la formulación del planteamiento del problema que hice arriba, la primera etapa, el primer paso, donde yo pude identificar las necesidades del problema. Si yo puedo identificar las necesidades del problema, arranco bien. Después el objetivo general, si lo logro identificar bien, ahí vamos bien frente a la planeación de ese sitio web. Después vienen ya las actividades específicas, los objetivos específicos que nacen es del ciclo de vida del desarrollo de software. Mire que el ciclo de vida es muy útil porque me dice a mí todas las actividades, yo las plasmo ahí, yo las redacto ahí y tengo todas mis actividades ordenadas desde análisis, diseño, implementación y pruebas. Luego, ¿qué nos pide la guía? Nos pide el cronograma, los recursos, los costos. Esas actividades se piden a través de registrarlas a través de un cronograma, que tiene que ser un diagrama de Gantt. Ese cronograma, ustedes registran las actividades de manera secuencial. Venimos secuencial, ¿no? Desde arriba venimos secuencial. Ahí empiezo a establecer mis actividades, ya tengo mis actividades y van secuencialmente. El ciclo de vida, desarrollo de software, es muy práctico porque ya me di cuenta que yo no puedo arrancar por la implementación si yo no he hecho análisis. Yo no puedo hacer codificación si no he hecho un diseño. Yo no puedo hacer las pruebas si yo no he hecho una implementación o codificación. Entonces, mire que todo es secuencial, mire que todo es en línea. Entonces, en ese diagrama de Gantt vamos a registrar esas actividades. Ya los recursos es hacer un listado de cuáles son los equipos que necesito, cuál es el software que necesito, cuál es el recurso humano, cuál es ese talento humano que necesito. Entonces, hacemos un listado de los equipos. Necesito 1, 2 equipos, necesito 3 equipos, necesito un equipo para hacer el diseño, necesito otro equipo, otra persona que me trae en otro computador para que me haga tal cosa. ¿Qué software o qué programas voy a necesitar del lado del cliente? Si voy a necesitar el framework Bootstrap, si voy a necesitar JavaScript. Del lado del servidor, si voy a necesitar PHP, si voy a necesitar otro framework, si voy a necesitar para mi base de datos MySQL. Entonces, todo eso lo colocamos ahí. Cuando yo hago esto de manera ordenada, voy a obtener los costos. Entonces, mire que los costos no era la tentativa que yo tenía como programador que me dicen, venga ingeniero, hágame un favor, es que necesito hacer un proyecto de sitio web
que tiene este problema de inventarios, es una empresa que se llama Component SAS, tiene 3 empleados, tenemos más o menos una stock de venta de tantos millones. Entonces, esa información no es suficiente cuando, si no se hace esos pasos, él tentativamente dice, no, eso vale tanto dinero. Pero ya cuando yo hago una serie de actividades, planteo unos requerimientos, un diseño, una implementación, unas pruebas, hago un cronograma y me doy cuenta que son tantos meses haciendo esto, que hay un listado de equipos y software, entonces ya tengo unos costos más plausibles, más reales frente a ese proyecto. Luego viene algo que ya ustedes pueden, digámoslo, identificar y son los beneficios. Hay unos beneficios y unos riesgos que hemos trabajado y los queremos trabajar en 4 dimensiones, en 4 áreas. Los sociales, los ambientales, los tecnológicos y los económicos. ¿Cómo obtengo esos beneficios? Yo les voy a citar el caso de unos proyectos en IoT, en Internet de las Cosas, y les voy a decir un ejemplo. En Internet de las Cosas se está trabajando mucho con ciudades inteligentes. Hay un proyecto que se llama CitySense, que son ciudades sensibles, que es a través de luces de calle inteligente. Y esas luces de la calle inteligente no es otra cosa que luces adaptativas que se adaptan a la luz cuando hay presencia de un animal, una persona, un vehículo. Entonces uno dice, uff, o sea, ¿qué sirve para aquellas partes oscuras, esos parques aislados, esas zonas oscuras donde no llega la luz, el alumbrado público, o si hay alumbrado público está o apagado todo el día o encendido todo el día? Entonces se adaptan si hay una presencia de un animal, de una persona, de un vehículo, entonces lo están utilizando y lo están implementando en ciudades grandes. ¿Qué pasa si nosotros analizamos esos beneficios frente a esto? Entonces yo podría redactar algo como lo siguiente. Hay un beneficio social. Yo podría redactar, decir que desarrollar un aplicativo para luces inteligentes, adaptativas, genera un efecto o un impacto positivo a la sociedad porque, si mira, o sea, empiezo con la redacción con un verbo. Desarrollar un aplicativo para luces adaptativas inteligentes en las ciudades tiene un efecto positivo en la sociedad porque reduce la inseguridad. Eso es un beneficio social. Ahí estoy diciendo qué puede hacer mi proyecto. Miremoslo desde el punto de vista ambiental con este ejemplo. ¿Qué pasa si yo digo, desarrollar un aplicativo de luces inteligentes en las ciudades genera un impacto ambiental positivo porque se reduce el consumo de energía en el alumbrado público? Sí, tiene sentido. Miremos de lo tecnológico. Entonces, desarrollar un aplicativo de ciudades inteligentes tiene un impacto positivo porque automatiza el apagado y el prendido del alumbrado público. Hasta ahí vamos bien. Entonces, mire que hay unos beneficios. Yo identificaría ahí 3 beneficios: el social, ambiental y tecnológico. Pero en riesgos, yo lo ubicaría en lo económico. Ejemplo, ese es un ejemplo que estoy dando donde uno dice, bueno, pero es que desarrollar un aplicativo de esa complejidad de luces adaptativas en las calles puede tener un impacto económico negativo porque se requiere mucha inversión por parte de las alcaldías, por parte del sector público, porque se debe tener es necesario oficinas 24 horas que monitoreen el aplicativo. Entonces uno puede decir, ese es un riesgo, el riesgo económico. Entonces lo mismo ocurre con el software que nosotros vamos a hacer, que ustedes tienen que diseñar. Que el software que tenemos que diseñar digamos que en lo económico sería un riesgo. Bien, ahora miremos los resultados y los entregables. Los entregables es aquello que yo le voy a entregar al cliente. Aquello que yo le voy a entregar al cliente puede ser software, manual. Si ustedes creen que pueden haber otros entregables, lo pueden incluir, pero por lo menos esos 2. En el software, entonces el software que pueden indicar ustedes, se va a entregar un software, un aplicativo interactivo que haga lo siguiente. En el caso del software, yo puedo incluir 2 cosas.
o el diseño arquitectónico de alto nivel o un diseño detallado de bajo nivel. El diseño arquitectónico de alto nivel, describe la estructura global del software. Bueno, podría ser. Yo me inclinaría de pronto por el otro, el diseño arquitectónico de bajo nivel de software, porque hace una descripción detallada de los componentes del software. Entonces, eso es lo que se podría entregar en la empresa. ¿Qué otra cosa podemos entregar? Manuales. ¿Qué tipo de manuales podemos entregar? Se van a entregar manuales de usuario. Se va a entregar un manual donde se incluya la instalación. Se va a entregar donde va a haber detallado la instalación. Donde va a haber una introducción a explicar el software. Entonces son los manuales que yo puedo entregar. O sea, desde los resultados y los entregables. Hay dos últimos requerimientos que son la descripción en inglés de la arquitectura cliente-servidor y la descripción en inglés del modelo vista-controlador. Entonces, pero aquí se requiere que se haga en inglés, Es una descripción no solamente de qué es la arquitectura cliente-servidor, sino también de la arquitectura cliente-servidor de nuestro proyecto, del proyecto para esa empresa. Entonces, tenemos que redactarlo en inglés. Y yo les hago muchas recomendaciones. Ustedes lo pueden transcribir, utilizar un traductor, lo pueden hacer perfectamente. Pero hay que tener cuidado porque yo tengo que hacer una revisión frente a los conectores, frente a la secuencialidad, frente a los signos de puntuación, que sea legible, sí, que sea legible, que se utilicen los conectores correctos, que haya secuencialidad. Entonces es recomendarles esa parte. Y lo mismo del modelo vista controlador, porque es que el modelo vista controlador es un patrón de diseño utilizado muy frecuentemente, donde establece unos elementos, 3 elementos que son independientes, pero están interconectados, que es el controlador, que es el modelo y que es la vista. Y ahorita también revisamos esa parte. Entonces hasta ahí terminaría la infografía donde se plasman esa serie de requerimientos. Digamos que la segunda parte de la infografía comprende la instalación de de unos módulos para que funcione el aplicativo, para que yo pueda ver funcionar el sitio web, para que yo pueda conectarlo a la base de datos. Yo recomiendo el AppServe y descargarlo ojalá de la página oficial para evitar problemas de virus y demás. Se requiere, ya para que todos hablemos el mismo idioma cuando se instale, que ojalá utilicemos la clave de acceso del 1 al 8. En caso tal que usted que el tutor quiera descargar ese paquete, digamos, ese paquete, ese archivo comprimido, pues que cuando vaya a correr el PHP-MyAdmin, pues saber que la contraseña es del 1 al 8. ¿Qué navegadores se recomienda? El Chrome, el Mozilla. No se recomienda tanto el Opera o el Edge, porque a veces genera problemas, pero si lo logran correr allá no hay ningún inconveniente, pero se recomienda el Chrome y el Mozilla. Ya ahorita miramos cómo verifico si quedó bien instalado, porque tenemos que escribir localhost en la barra de dirección. Y ofrecemos algunas alternativas para aquellos que utilizan Mac. Pueden utilizar el man, o si lo van a hacer en Linux, entonces instalan digamos, la suite, por decirlo así, de los módulos, el Apache, el PHP, MySQL y PHP MyAdmin. Para el caso de Windows pueden trabajar con otros si quieren, como el SAM o el WAMP. Se anexan 2 pantallas, una pantalla para verificar que la instalación haya quedado correcta y otra para la verificación de que se vea realmente que ingresó al PHP MyAdmin. Hay una tabla que queremos que la trabajen ustedes, que es una buena práctica en la medida que funciona como una bitácora. Es importante que ustedes vayan revisando en la medida que vayan haciendo los aportes, las versiones del documento. Entonces, una tabla donde aparece la versión del documento, la fecha y la hora, quién hizo el aporte,
qué aporte hizo y una descripción muy breve del aporte. Esto para fines de que ustedes lleven el registro de quiénes han participado, cuál es la última versión o modificación que le han hecho. Entonces así se evitan inconvenientes de este es el último, empiezan a revisar los documentos hacia arriba y mirar realmente cuáles son los cambios que han hecho. Entonces es una forma rápida, es una forma muy organizada donde ustedes pueden llevar el control de esos cambios, de esas revisiones, de la versión del documento. Ya cuando ustedes tengan la versión, pues la consolidan, ahí están las instrucciones con sus respectivas conclusiones, bibliografía, con una portada, los integrantes de los que participaron. Ya en la parte final encontramos la rúbrica de evaluación, donde se evalúan 3 criterios. El criterio primero, que es la formulación de la propuesta del proyecto a través de la infografía. El segundo, la instalación del servidor Apache. Y como tercero, la estructura del documento final. Digamos que eso es en relación a la infografía. Voy a compartirles la presentación. Permítanme un momento acá. Permítanme un momento, ya les comparto la presentación. Para que continuemos. Ya está compartida la presentación. Seguimos con la segunda parte de la presentación. Son herramientas necesarias. Esto es una recomendación, como les decía, aunque presentamos, aunque les permitimos que sea libre, digámoslo así, recomendamos el AppServe, en este momento es la última versión, el 9.3, descargarlo de la página oficial. Si no, como les digo, ustedes pueden descargarlo de SAM, de WAM, de otras, pero que ojalá sea de las páginas oficiales. Hay un editor en el cual podemos trabajar los códigos que se llama Sublime Text. En este momento está la versión 4, la versión 4.0. Esa versión, ustedes pueden trabajar con otros. O sea, nosotros podemos encontrar múltiples editores de código, del mismo Notepad++. El Notepad es un bloc de notas, pero que se utiliza especialmente para código, donde soporta muchos lenguajes. Pueden trabajar con Notepad++, pueden trabajar con el mismo bloc de notas, pueden trabajar con Atom, pueden trabajar con cualquier editor. Inclusive el solo bloc de notas se puede, pero recomendamos este editor de código porque tiene función de autocompletado. La forma de predecir los comandos es muy útil. Es muy útil en el momento de programar, es rápido y soporta también muchos lenguajes de los últimos que han salido. De los navegadores, como les decía inicialmente, pues probar la herramienta con la instalación de nuestro AppServe a través de Google Chrome o Mozilla. Hay unos pasos que yo quiero indicarles que son como unos pasos genéricos, unos pasos muy genéricos cuando yo hago lo de la instalación del servidor Apache. Es una instalación que es similar a cualquier instalación que se haga, siguiente. Sin embargo, tenemos que revisar en los últimos pantallazos, pues que se cumplan algunos requerimientos. Después de descargar la aplicación, el programa y darle doble clic, entonces aparecerá una pantalla similar a esta, le damos siguiente. Aceptamos las condiciones, este es un software de licencia pública, entonces le damos en aceptar. Él por defecto nos lo va a instalar en el disco duro en C con el nombre AppServe, entonces le damos siguiente, no le cambiamos nada allí. En los componentes, en ese paquete de componentes deben de estar habilitados esos 4 componentes como es el servidor Apache como tal, la base de datos MySQL que es con la que vamos a trabajar, PHP y PHP-MyAdmin. Pero por lo general ya los deja ahí habilitados, no hay que hacer nada. Igual en este pantallazo observemos cómo aparece arriba en el nombre del servidor localhost, lo dejamos tal cual, no cambiamos nada ni allí, ni en el administrador, ni en el correo. Tiene que estar la palabra así, localhost, que traduce servidor local, host local.
Y en el puerto lo dejamos por defecto como aparece el 80-80. Aquí se pueden presentar algunas situaciones. ¿Cuáles son? Si de pronto alguien tiene algún programa que trabaje con puertos, como en este caso el MySQL Workbench, entonces ese programa trabaja con el puerto 80, entonces hay varias opciones. Y es trabajar con el puerto 80-80 o con el puerto 81. Manualmente, a veces cuando se instala y uno dice, ya me están generando conflictos, cambiar el puerto es un poquito tedioso, tocaría entrar al documento de configuración, mirar cómo. Entonces, en ese caso, lo que se recomienda es desinstalar y reiniciar, volver a instalar y cambiar el nombre del puerto. Entonces, eso es lo más recomendable, pero hay otras opciones que es el 80-80 o el 81, pero trabaja también con el 80-80. Si no tienen otros programas que trabajen con esos puertos, no hay ningún inconveniente. Acá, en el siguiente pantallazo nos va a decir que ingrese el password del root. Entonces, ese es el que nosotros recomendamos allá en la guía, del 1 al 8. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y nuevamente ingresamos ese password. Lo demás lo dejamos tal cual, no le cambiamos nada donde dice configuración del servidor MySQL. Todo lo dejamos así tal cual. Y al finalizar también lo dejamos igual, así como está en la pantalla, iniciar Apache. Ahora voy a mostrarles aquí en pantalla, pero también voy a hacer aquí en mi navegador Chrome, voy a hacer la verificación. ¿Cómo se hace la verificación? La verificación se hace escribiendo, digitando localhost en el navegador y él nos tiene que mostrar una pantalla similar a la que aparece ahí, donde aparece arriba AppSec, aparece digamos, esos textos en azul. Yo tengo que hacer clic donde dice PHP admin base de datos, y luego donde dice root, escribo la palabra root, escribo la contraseña y luego tiene que aparecer PHP myadmin. Voy a salir un momento de acá y voy a compartir. Voy a compartir. Voy a compartir el navegador. Ahí estamos en el navegador para explicarles. Entonces, miren, después de que yo instalo el AppSec, le escribo localhost. Ustedes están observando en pantalla esto. Entonces, le digo localhost y aquí en la primer, después del título aparece, nos convierte en rojo. Cuando yo paso el mouse sobre PHP myadmin, se convierte en rojo. Entonces, si yo hago clic acá, después de que yo escriba localhost y aparece esta pantalla, significa que ya me está mostrando correctamente el siguiente, para la siguiente fase. Entonces hago clic aquí arriba y me aparece para escribir el usuario y la contraseña. Entonces escribo root y escribo la contraseña que va del 1 al 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ingreso y aparece el PHP myadmin. De esta forma significa que está bien instalado, que no hay inconvenientes con la instalación. Entonces, esa es la forma como verifico que mi PHP myadmin que el servidor, perdón, esté bien instalado. Perfecto. De lado, entonces voy ahora a seguirles compartiendo la presentación para mirar otros aspectos. Aquí están observando la presentación. El siguiente tema relacionado con la vista controlador y los de los dos temas que nos quedan, vista controlador y planificación del proyecto web. Entonces, vamos a revisar el de vista controlador. Este es un OBI que se encuentra en el curso, que se encuentra
En el entorno de aprendizaje, allí pueden ver el modelo vista controlador. ¿Qué es el modelo vista controlador? No es otra cosa que, bueno, eso es una OBI que nos dice a nosotros por qué o cuál es el objetivo de ese objeto virtual de información, para que ustedes identifiquen cuál es el patrón, digamos, cuáles son los elementos que conforman ese patrón de diseño. Que hay un objetivo de aprendizaje, que es identificar los elementos de ese patrón de diseño. Entonces tenemos en una de las diapositivas, tenemos una imagen donde está el cliente por un lado y aparecen los tres elementos que es el controlador, quien es el que responde a las solicitudes del usuario. Aparece también el modelo, que es el que accede a los datos, y aparece una vista, que es la interfaz de usuario, que es la que le muestra la información al usuario, al cliente. Allí mismo van a encontrar qué significa el modelo, qué significa la vista, que no es otra cosa más que la interfaz de usuario, y qué es el controlador. Y aparece un ejemplo de esa interacción entre modelo vista y controlador. Les voy a explicar a grandes rasgos qué es esto. Vamos a mirar un ejemplo donde el usuario, a través de un botón, accede a la aplicación. Quien recibe la solicitud es el controlador. El controlador, al recibir esa notificación, entonces le solicita o accede al modelo para que ese modelo haga algo. Ejemplo, de pronto el usuario lo que hizo fue eliminar un dato. Entonces el modelo tiene que ir a la base de datos a eliminarlo y actualizarlo. O si lo que el cliente lo que sugirió fue una adición o una consulta, igual el controlador recibe la petición del usuario, va al modelo, el modelo accede a la base de datos, a los datos, y luego el controlador solicita a la vista, que es la interfaz de usuario, que vaya, que muestre la información. Y luego la interfaz de usuario queda disponible para las nuevas peticiones por parte de él, las peticiones que haga el usuario. O sea, eso es en términos generales lo que es el modelo vista controlador. Y para terminar tenemos la planificación de proyectos, que era lo que habíamos visto al inicio. La importancia de identificar unos objetivos, un objetivo general, unos objetivos específicos, de saber cuál es la necesidad del proyecto que se va a suplir. Hay una temática, y la temática es que yo tengo que tener claro cuál es el objetivo que se va a lograr, el tipo de público al que va dirigido, qué es lo que se va a comunicar y qué impacto va a causar mi proyecto. Aquí encontramos también la problemática, que la problemática es lo que está hablando del planteamiento, de definición del problema que se va a resolver. La descripción del problema debe ser de acuerdo a la temática planteada. Ya les expliqué cómo se plantea el problema, que hay un objetivo general y unos específicos. Ya también les expliqué que el objetivo general es ese objetivo a través del cual engloba, me muestra de forma muy general cuáles son esas metas o esos fines a través de los cuales se va a hacer el proyecto. Y los específicos, que son todas las actividades ya que me muestra a mí el ciclo de vida del desarrollo de software. La metodología, que son todas las fases o caminos por los cuales yo puedo empezar a trabajar. Los requerimientos, y aquí yo quiero detenerme un momento para decirles, mira, aquí está lo que son requerimientos funcionales y no funcionales. Los funcionales responden a una pregunta: ¿cuál es el objetivo del sitio web? ¿Qué tipo de usuarios tendrá ese sitio web? ¿Qué tareas hará cada tipo de usuario? Esos son, cuando yo respondo a esas preguntas, ahí salen los requerimientos funcionales. Y los no funcionales tienen que ver con los requerimientos técnicos. Todo lo que tenga que ver con accesibilidad al sitio, usabilidad, cómo yo voy a administrar o a gestionar mis contenidos, cómo yo voy a codificar, todo eso relacionado con mantenimiento de administración son requerimientos no funcionales. Entonces aquí tengo más información que yo puedo tomar para la infografía. El cronograma
Ya les había explicado el cronograma, que son los plazos, las fechas, los tiempos con actividades. Tiene que haber una secuencia, tiene que ser muy puntual, basado en todas las actividades que están descritas en la infografía. Y los recursos es todo lo que el listado que yo tengo que hacer de recursos a nivel de software, de hardware, de recursos humanos, materiales que voy a involucrar dentro de mi proyecto. Bien, eso es la explicación de la actividad que tiene que desarrollar para la fase 2. Por favor, me indican qué preguntas tienen al respecto. ¿Qué dudas tienen? Bueno, aquí hay, dice Leonardo, levantó la mano. Leonardo. Buenas tardes, estimado tutor. Buenas tardes, Leonardo. Tengo varias inquietudes. Sí, señor. La primera, con el PHP MyAdmin, yo en un semestre anterior lo instalé en mi equipo. Sí. Yo lo tengo instalado, pero no tengo contraseña del 1 al 8. Tengo otra contraseña. ¿Puedo trabajarlo con lo que tengo? Pues lo ideal es lo que solicita la guía, porque en caso tal vuelvo y le indico, si el tutor necesita hacer una revisión. Esa contraseña yo la puedo cambiar. La contraseña se puede cambiar, sí, señor, pero es que lo ideal es desde la instalación previa, debe hacerse eso. Porque así como, por ejemplo, para el cambio de los puertos, habría, o sea, sí es posible, obviamente, pero requiere una serie de pasos que hay que hacerlos muy bien para cambiar los puertos. Entonces, lo que se sugiere es que no, desinstale y vuelva a instalar y cámbiele de puerto. Entonces, igual para cuestiones académicas necesitaríamos que la contraseña fuera del 1 al 8. Ninguna pena por acá. Ahora, no sé, porque eso también depende del tutor. Qué facilidad también daría frente a eso es que, bueno, proporciónele usted a manera interna la contraseña. Pero entonces es que lo que queremos es hablar el mismo idioma, porque si se autoriza esto, entonces habría que autorizarlo para todos los demás que quieran trabajar con otras contraseñas. Es eso. La otra, ¿se podía trabajar con Visual Studio Code en el editor? ¿El editor? Sí. Sí, Con claro, Visual con el Studio editor de código, Code. sí. Sí, claro, sí, señor. Usted puede trabajar con Atom, Visual Studio Code, Notepad++, los de notas, el Sublime. Puede trabajar con cualquier editor, porque ahí usted está trabajando con el código. Ya cuando se implemente, ya hacen las herramientas que vamos a trabajar. El editor lo utiliza, es decir, es lo de menos. El editor es libre, él es libre para que ustedes trabajen con cualquiera. Porque ahí usted está implementando el código, está haciendo el código, está codificando. O sea que eso no le va a afectar en nada porque no estamos pidiendo nada que nos muestren pantallazos, que nos digan con qué editor trabajar o no. Lo importante es que trabajen con cualquier editor. Se sugiere uno, pero ustedes son libres de trabajar con cualquier editor. Sí, señor. Ok. Listo, estimado tutor. Bueno, ok, con gusto. ¿Quién más? ¿Alguien más? Con nosotros se encuentra el ingeniero Carlos Humberto Vargas, bienvenido. Él también va a estar orientando estudiantes, igual que el ingeniero Francisco Hilarión. Esta web va a quedar grabada, se les va a compartir. Voy a compartirla también por YouTube para que sea de fácil acceso para ustedes. La guía está desmenuzada, es concisa frente a lo que se requiere. La primera parte, que es la infografía, la segunda parte, que es la instalación del servidor, la presentación de la propuesta como grupo colaborativo. Es eso lo que se pide. Otra cosita, estimado tutor. ¿Usted nos compartiría la tablita esa donde desmenuzaba el tema de la infografía?
Sí, claro, yo sé, inclusive se la voy a compartir a los tutores para que los tutores puedan también orientarlos a ustedes frente a eso. Como les digo, en esa tabla, bueno, aprovechando que usted me hace la pregunta y muy bien, es en esa tabla ustedes van a encontrar muchas más elementos, ¿sí? Pero obviamente solamente se van a incluir los que está pidiendo la infografía. Pero esa tabla especifica todo lo que debe tener un proyecto de sitio web. Es decir, para el futuro de ustedes, para su carrera, la pueden tener, sí. De esa tabla extraen lo que necesitan para la infografía. La extraen. Entonces, los tutores ya la tienen, ellos se la pueden compartir, de ahí pueden sacar la información, porque es una guía muy útil para eso. Sí, señor. Sí, ¿quién más? Creo que no hay más preguntas. Espero que todo haya quedado claro. Yo estaré publicando esta grabación el día de mañana. Les estaré publicando la grabación para que ustedes puedan tener acceso a ella y pues, para que continúen con el desarrollo de la actividad y consultar a los tutores, que ellos estarán muy dispuestos a colaborarles y a resolver las dudas que sean al caso. Listo, me parece muy bien. Simplemente ya es cuestión de que repasen, de que vuelvan y vean la grabación y continúen trabajando. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Entonces, se les estará avisando también para la segunda web. Que tengan buena tarde todos. Gracias a usted, estimado. Ingeniero Ángelo,